El juez federal Ramos ordenó la captura internacional de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. ¿Qué significaría para la comunidad internacional si Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, figuras centrales del régimen venezolano, fueran finalmente capturados y llevados ante la justicia? Esta pregunta cobra relevancia tras la reciente orden emitida por el juez federal Sebastián Ramos, quien ha ordenado la captura internacional de ambos líderes, acusándolos de graves delitos de lesa humanidad y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Esta acción judicial no solo es un intento de justicia desde Argentina, sino que también podría tener repercusiones significativas a nivel global. La decisión de Ramos se fundamenta en un contexto de creciente preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela. La Corte Argentina está investigando múltiples denuncias de refugiados venezolanos que han escapado del régimen opresor y que han informado sobre torturas, detenciones ilegales y abusos inhumanos. Estos testimonios, que forman parte de un legajo de pruebas documentadas por organismos internacionales, revelan un patrón alarmante de violencia estatal, donde el gobierno ha llevado a cabo ataques sistemáticos contra sus propios ciudadanos. La urgencia de este caso radica en la necesidad de frenar las violaciones que continúan perpetrándose en el país, incluso en la actualidad. El magistrado ha destacado que estas órdenes de detención se tramitarán a través de Interpol, la cual deberá evaluar si emite circulares rojas que permitan la captura de Maduro y Cabello en cualquier país que forme parte de la organización. Sin embargo, el proceso no es automático y dependerá de las decisiones que tome Interpol. A pesar de que existen precedentes en los que órdenes similares no han sido efectivas, la intención de perseguir a estos líderes por crímenes de lesa humanidad representa un esfuerzo significativo por parte de la justicia argentina y puede marcar un hito en la lucha global por los derechos humanos. La importancia de este caso trasciende las fronteras de Argentina y Venezuela. La captura de Maduro y Cabello podría abrir un debate internacional sobre la responsabilidad de los líderes en situaciones de represión y violaciones de derechos humanos. ¿Es posible que un régimen autoritario, como el de Maduro, pueda ser llevado ante la justicia en un tribunal internacional? La respuesta a esta pregunta podría sentar un precedente en la búsqueda de justicia para las víctimas de crímenes de lesa humanidad en todo el mundo. Mientras tanto, la comunidad internacional observa atentamente el desarrollo de este caso, esperando que se haga justicia y que las voces de los que han sufrido bajo el régimen venezolano sean finalmente escuchadas. A medida que avanza la lucha por la justicia y la redención de cuentas en el caso de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, se hace evidente la magnitud de las evidencias que sustentan las acusaciones de violaciones a los derechos humanos. La Cámara Federal de Argentina ha revisado un compendio significativo de testimonios y documentos aportados por diversas organizaciones internacionales que han documentado la brutalidad del régimen venezolano. Estos informes no solo detallan incidentes aislados, sino que revelan un patrón sistemático de represión y abuso que ha sido cuidadosamente orquestado desde el gobierno. Los testimonios recogidos incluyen relatos desgarradores de torturas y detenciones arbitrarias, con víctimas que han decidido hablar después de escapar del régimen. Muchos de estos refugiados han compartido sus experiencias de terror y sufrimiento, describiendo cómo fueron arrestados sin causa justificada, sometidos a interrogatorios brutales y, en ocasiones, desaparecidos durante largos periodos. La evidencia es abrumadora: documentos de organismos de derechos humanos, declaraciones juradas y relatos personales han demostrado que estas prácticas no son incidentes aislados, sino parte de una estrategia más amplia de control y opresión que se ha intensificado particularmente desde 2014, en medio de una crisis política y económica devastadora. El clima de miedo en Venezuela ha alcanzado niveles insostenibles. Las elecciones presidenciales de 2023, en las que Maduro se proclamó ganador sin mostrar pruebas claras, se llevaron a cabo en un contexto de represión generalizada, donde la disidencia se enfrenta a consecuencias severas. Las fuerzas de seguridad del Estado han utilizado tácticas violentas para silenciar a los opositores y a quienes se atreven a alzar la voz. Este ciclo de violencia ha llevado a muchas personas a buscar refugio en otros países, donde han comenzado a contar sus historias de horror y abuso.
Cada testimonio aporta una pieza del rompecabezas que demuestra la descomposición del Estado de Derecho en Venezuela. Las pruebas acumuladas han llevado a la Cámara Federal a concluir que hay un patrón común en las acciones del gobierno venezolano. Los jueces han destacado la importancia de estos testimonios, afirmando que ilustran no solo las experiencias individuales de las víctimas, sino también la naturaleza sistémica de la represión en el país. Los informes de organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han sido fundamentales para dar a conocer estas violaciones y presionar a la comunidad internacional a actuar. Mientras el mundo observa cómo se desarrollan los procedimientos judiciales en Argentina, queda claro que este caso no solo tiene implicaciones para Maduro y Cabello, sino que también representa una oportunidad para que las víctimas de abusos en Venezuela encuentren justicia. La acumulación de evidencia y el coraje de aquellos que han sobrevivido al régimen venezolano son pasos cruciales en la búsqueda de rendición de cuentas y el establecimiento de un precedente que podría resonar más allá de las fronteras de Venezuela. La lucha por la verdad continúa, y cada testimonio fortalece la llamada a la justicia en un escenario global donde los derechos humanos deben ser una prioridad. En medio del creciente clamor internacional por justicia en el caso de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, la respuesta del gobierno venezolano no se ha hecho esperar, evidenciando la tensión política que se despliega entre Argentina y Venezuela. Mientras la causa avanza en Argentina, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha emitido una orden de captura contra el presidente argentino Javier Milei. Esta medida, relacionada con la retención de un avión venezolano, es emblemática de un contexto más amplio de acusaciones mutuas y estrategias de desvío de atención que caracterizan las relaciones entre ambos países. La orden de captura lanzada por Saab se basa en la retención de un avión de carga de la empresa estatal venezolana Entrasur, que fue incautado en el aeropuerto de Ezeiza en 2022. La situación ha escalado a un nivel diplomático considerable, con Venezuela acusando a Argentina de conspirar con potencias extranjeras para desmantelar su soberanía. Saab y otros funcionarios del régimen han calificado esta acción como un robo, desatando una serie de declaraciones incendiarias que buscan consolidar el discurso antiimperialista que caracteriza al chavismo. En este marco, se presenta Javier Milei y su administración como parte de un supuesto complot orquestado por Estados Unidos y sus aliados en la región, que intentan socavar el gobierno venezolano y desestabilizar su liderazgo. Este giro en la narrativa busca desviar la atención de las graves acusaciones que enfrenta el régimen de Maduro por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Al atacar a Milei y al gobierno argentino, el régimen venezolano intenta crear una imagen de víctima en medio de una situación internacional adversa. Las tensiones han sido palpables y la retórica ha alcanzado niveles donde ambos lados acusan al otro de ser responsable de la crisis actual. Mientras el proceso judicial avanza en Argentina, la comunidad internacional observa con atención la escalada de las tensiones. Algunos analistas sostienen que estas acciones podrían ser una táctica de distracción por parte del régimen venezolano para minimizar el impacto de las denuncias que enfrenta y evitar la rendición de cuentas. A medida que la crisis en Venezuela se profundiza y las tensiones diplomáticas aumentan, la situación se vuelve cada vez más compleja, resaltando la interconexión entre la política interna de Venezuela y su relación con otros países de la región. Con el telón de fondo de estas tensiones, la posibilidad de un enfrentamiento legal y diplomático más amplio se cierne sobre el horizonte. ¿Podrán las acusaciones mutuas y las órdenes de captura dar paso a un diálogo constructivo o simplemente profundizarán la división entre los países? La respuesta a esta pregunta tendrá importantes implicaciones no solo para Venezuela y Argentina, sino también para la estabilidad política en América Latina. La búsqueda de justicia y la defensa de los derechos humanos siguen siendo el hilo conductor de esta compleja trama internacional. La decisión del juez Sebastián Ramos de solicitar la captura internacional de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello marca un momento crucial en la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, esta acción no es un simple trámite administrativo, requiere la aprobación de Interpol, una organización que ha mostrado en el pasado su falta de efectividad en situaciones similares.
Las órdenes de captura no son automáticas y la experiencia del caso Amia, donde funcionarios iraníes tienen pedidos de detención que han caído en oídos sordos en varios países, resalta los peligros de la burocracia internacional en la lucha por la justicia. La realidad es que Maduro y su régimen están acostumbrados a operar en un ambiente de impunidad. Han asesinado, torturado y reprimido a su pueblo sin rendir cuentas, y ahora intentan socavar el proceso judicial que busca justicia en Argentina. Esto nos lleva a cuestionar el verdadero compromiso de las organizaciones internacionales en la protección de los derechos humanos. ¿Hasta qué punto estas entidades están dispuestas a actuar frente a regímenes que violan sistemáticamente la dignidad humana? La inacción y la falta de una respuesta contundente a las atrocidades cometidas en Venezuela son inaceptables. Mientras la comunidad internacional observa, queda claro que la lucha por la justicia universal está lejos de ser una realidad. Los esfuerzos por llevar a Maduro ante la justicia no solo representan una oportunidad para las víctimas de su régimen, sino que también planean serias preguntas sobre la eficacia de los mecanismos internacionales. ¿Qué garantías existen de que las decisiones de un juez argentino tendrán algún impacto en un dictador que se aferra al poder a toda costa? Las violaciones de derechos humanos en Venezuela no pueden seguir siendo un tema relegado al olvido. El mundo debe exigir la responsabilidad y justicia. El futuro judicial de este caso es incierto. A medida que se desarrolla la situación, se hace urgente que los líderes internacionales se pronuncien enérgicamente en contra de la tiranía de Maduro. El tiempo de la indiferencia ha terminado. La comunidad global debe unirse para presionar por la rendición de cuentas y hacer que quienes han perpetrado estos crímenes enfrenten las consecuencias de sus actos. La justicia no debe ser una opción, sino una obligación. ¿Estás dispuesto a apoyar la lucha por la justicia y los derechos humanos en Venezuela? Comparte tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado sobre este y otros temas cruciales que impactan a nuestra región. Tu voz es fundamental en la búsqueda de un futuro más justo.